Vamos con la siguiente diferencia, la diferencia de proporciones. Hemos visto en, en el tema 19 o en el concepto 19 o en el número 19, la diferencia de medias, pues ahora la diferencia de proporciones. Acordaos que decíamos que muy típicamente las proporciones muestrales se representan con una P con un sombrerito. Pues si tengo dos muestras, no sé, hombres y mujeres, y quiero saber qué diferencia hay de proporción de diabéticos, yo que sé, en España, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Obviamente, de los no sé cuántos somos, 40 y pico millones de españoles, pues hay una proporción de hombres y mujeres poblacional, que sería esto de aquí, lo poblacional, una diferencia de proporciones fija. Hoy en España debe haber pues un porcentaje, no, hay un porcentaje de diabéticos hombres y un porcentaje de diabéticos mujeres y por lo tanto una diferencia poblacional. Es un valor fijo. Pero ¿qué problema tiene este valor fijo? Que es desconocido. Esto es clave entenderlo, ¿eh? Esto es clave. Nosotros si cogemos, yo qué sé, historias clínicas de 1000 varones y 1000 mujeres en España, yo puedo calcular un valor muestral de diferencia de proporciones. Imaginaros que hay un 10% en mujeres y un 8% en hombres. Tendría un 2% en diferencia porcentual y en proporción, en tanto por uno, sería 0,02 de diferencia. Ya os he dicho que en estadística muchas veces nos gusta a nosotros hablar de proporciones y los softwares estadísticos nos hablan de test de proporciones, ya lo veremos, ya hablaremos. Comparación de proporciones. Pero en los artículos hemos visto que no hablan nunca de proporciones, sino siempre hablan de porcentajes. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo mismo que en las diferencias de medias, pero ahora en proporciones. ¿De acuerdo? En nuestra base de datos ya hemos dicho, lo hemos visto muchas veces, que tenemos variables pues, dicotómicas como el hombre-mujer, diabetes o no muere el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que ahora yo puedo comparar los dos tratamientos, ¿vale? Tratamiento 0 y tratamiento 1. ¿Cuántos mueren? Esto es lo que se llama una tabla de contingencias. Aquí hay muchos números, pero os lo explico. Tabla de frecuencias para tratamiento quiere decir que esto es tratamiento y esto es éxitos. Las filas son tratamiento, las columnas son éxitos. Muerte, 1, 0, no muere. Entonces, fijaros que si os miráis la base de datos, veríais que del tratamiento 0, que hay 20 en total, 11 no mueren, 9 sí que mueren. Esto representa una mortalidad del 45%, en proporción 0,45. No mueren 55%, en valor de proporción 0,55. Es un tanto por uno la proporción, acordaos. De los tratados con el tratamiento 1, de los 20, 18 no mueren, 2 sí que mueren. Hay una mortalidad del 10%. Fijaros, por lo tanto, que ya podría hablar de diferencia de proporciones en estos dos grupos, en estas dos muestras, diferencia muestral, de proporciones muestral, que sería 45 menos 10 o 10 menos 45, donde depende de lo que quiero poner el énfasis. ¿De acuerdo? Lo importante no es lo que reste, sino lo importante es si este valor de diferencia, que como podéis ver es de un 35%, o de un 0,35 por 1, o del menos 35%, o del menos 0,35 por 1, dependiendo de si resto esto menos esto, o esto menos esto. Pero lo importante es ver que esto es una diferencia muestral, es un valor como este que yo tengo en mi muestra de mi estudio, de mi ensayo clínico. El problema es si esto es también, si está cerca de este valor de
diferencia de poblaciones, de diferencia de proporciones poblacionales. Y sobre todo, si yo pienso que es cero la diferencia de proporciones poblacionales, o sea que son iguales las proporciones, y esto es cero, ¿estoy cerca del cero? ¿Estoy suficientemente en mi valor, que es 0,35 o 35%? ¿Estoy cerca del cero? ¿O estoy significativamente alejado del cero? ¿O no lo estoy significativamente alejado del cero? Esto será fundamental en este curso, pero de momento no lo miremos. Os lo estoy adelantando, pero lo importante ahora es que veáis que aquí estoy restando proporciones. 0,35. ¿Veis? 0,35 o 35%. Si ahora lo que estoy cruzando es en una tabla de contingencias diabetes y muerte o no, los no diabéticos, de 22 que hay en total, 17 no mueren, 5 sí que mueren. De los que son diabéticos, 12 no mueren y 6 mueren. Digamos, hay un 33% de mortalidad entre diabéticos y un 22%, 22,73% de mortalidad entre los no diabéticos. También hay una diferencia de proporciones. El problema va a ser si esta diferencia es estadísticamente significativa o no. Como siempre. ¿De acuerdo? Bien, si vamos a los artículos, pues bueno, hay muchos momentos que aparecen, pero bueno, ya sabéis, una de las tablas preferidas para mí es la tabla del artículo 13. Aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, la media de edad, ¿veis? 78,4. Estos son los pacientes que han tenido un episodio de epilepsia temprana y los pacientes que no han tenido un episodio de epilepsia temprana. La edad media, la edad media. Hay una diferencia de edades, ¿veis? Una diferencia de media. Lo hemos visto en el concepto anterior, en el número anterior, pero esta tabla no la vimos en aquel vídeo. Ahora os lo recuerdo, diferencia de medias. Y aquí me está hablando de si es significativa o no. Lo importante está aquí, pero esto de momento no lo vemos. Pero, por ejemplo, diferencia de el sexo, ve que ya tengo una proporción, ¿veis? Tengo, acordaos, esto me lo dice la parte de abajo de la tabla, este es el valor absoluto, que está el total de pacientes que en este estudio han sufrido una epilepsia temprana, los pacientes que no han sufrido epilepsia temprana. Un 55% eran hombres, varones. 62% varones. Por lo tanto, ¿veis? Aquí hay una diferencia. 55%, 62%. Una diferencia, como podéis ver, de 7 en valor porcentual, de 0,07 en valor en tanto por uno. Hay una diferencia de proporciones. El problema es si esta diferencia es estadísticamente significativa. ¿Vale? Y este número va a decir que no. Que estoy demasiado cerca del cero como para decir que esto es fiable, es significativo. Es poblacional, no solo muestral. Lo muestral es variable y a veces es variable por azar, se aleja del cero no suficientemente, o a veces sí que se aleja suficientemente del cero. Mirad, por ejemplo, aquí. A ver, vamos a ver un caso. Mirad. Lesiones corticales. En el ictus ha habido lesiones corticales, se han producido lesiones corticales. Esta variable que es dicotómica, se han producido o no, a través mediante mecanismos de imagen. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un 89%, aquí un 55%. Es una diferencia muy grande, ¿veis? Una diferencia de 34 porcentual. 34 porcentual. 0,34 en proporción. Y esto sí que es significativo. Ya lo veremos. Ya lo Pero aquí lo que me está diciendo es que esto sí que es una diferencia significativa. Esta diferencia del 35% ya está muy alejada del cero.
O sea, ahora tengo en mi valor está muy lejos del cero. Si establezco que esto es cero, imaginaos que yo digo esto es cero, ahora estoy demasiado lejos. Claro, aquí lo he puesto muy cerca, pero si yo pongo aquí un cero, un valor de cero, si esto fuera un cero, este valor que yo he obtenido, estoy muy lejos. Por aquí, 34% o 0,34, estoy demasiado lejos. Las variaciones que yo podría tener muestralmente eh, son variaciones. Yo tengo un 34% o un 0,34 por uno de diferencia, pero es una diferencia demasiado grande como para pensar que esto es fruto de la variación que yo pueda tener en diferentes muestras posibles. Esto es clave. Aquí está la clave. ¿De acuerdo? Bien, pues de momento no nos metemos, estoy adelantando cosas, pero de momento lo que me interesa es que os quedéis con esta idea de diferencia de proporciones. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.